primero, ese es mi esquemilla favorito, ¿no? La descripción según el modelo teórico cognitivo-conductual de cómo pueden llegar a desarrollarse y mantenerse obsesiones. Vamos a repasarlo muy rápidamente. Sabemos que podemos tener un pensamiento intrusivo, que como ya hemos dicho, la población general tiene pensamiento intrusivo. En un momento dado puedo tener con más frecuencia debido a que haya algunos estímulos desencadenantes o que esté pasando por una situación de estrés o que haya factores ambientales que favorecen esa mayor frecuencia de pensamiento intrusivo. A ese pensamiento intrusivo en un momento dado le doy una valoración negativa, le atribuyo importancia y eso hace que el pensamiento me genere ansiedad. Ansiedad, malestar, desasosiego, tampoco es correcto decir solo ansiedad, ¿vale? A esa ansiedad respondo llevando a cabo una conducta de neutralización, compulsiones, evitaciones, rumiaciones, que me permiten a corto plazo reducir la sensación de malestar. ¿Y dónde está la trampa? Esa conducta de seguridad y esa reducción del malestar me dan la sensación de control. Digo, pues mira, si llevo a cabo esa conducta de seguridad, puedo reducir mi ansiedad, puedo de alguna manera eliminar ese pensamiento intrusivo que tanto me ha molestado. Entonces, el modelo, el enfoque cognitivo, digamos, dentro de lo que es el modelo más general cognitivo-conductual, dice que la valoración y la importancia que le atribuimos o bien al contenido de los pensamientos o bien al mero hecho de tener un pensamiento favorece que un pensamiento de por sí normal, como todos podemos tener, se convierta en una obsesión. El otro componente del que se ha hablado, de la parte conductual, digamos, ¿no? La EPR, estaría aquí, en hacer que la persona no lleve a cabo esa conducta de seguridad que ha aprendido para reducir su ansiedad. La parte de terapia cognitiva actúa a este nivel. Aquí he hecho un resumen, digamos, de las principales. Hay un grupo, el Obsessive Compulsive Cognition Working Group, como decía Aurelio, que se ha dedicado a estudiar cuáles son esas creencias disfuncionales que son más frecuentes en las personas que sufren TOC y que hacen que con más probabilidad el hecho de tener determinados pensamientos o simplemente el hecho de dedicarle atención a los pensamientos haga que se conviertan en obsesiones. Brevemente vamos a ver algunas de las más importantes. Una de las principales, sobreestimar la importancia del pensamiento. De esa sobreestimación de la importancia del pensamiento hay varias manifestaciones, digamos. En general, las personas que sufren TOC o que tienen vulnerabilidad, por así decirlo, a sufrir TOC, le dedican una excesiva importancia a los pensamientos. El simple hecho de tener pensamiento tiene que significar algo, ¿vale? Y de eso tenemos la que llaman fusión pensamiento-acción de tipo moral. Solo por haber pensado algo malo, soy una persona mala. Solo por haber tenido un pensamiento que desde un punto de vista moral podría recibir un juicio negativo, significa que soy tan malo como si estuviese actuando según las imágenes o los pensamientos negativos. Fusión pensamiento-acción de tipo probabilidad. Solo por pensar algo es más probable que ese algo ocurra. La persona que sufre en trastorno obsesivo-compulsivo tiene la tendencia a pensar que el simple hecho de haber tenido un pensamiento significa que hay algo de realidad en lo que estoy pensando, algo en el mundo que está a mi alrededor me está diciendo que tengo que tener ese pensamiento. Tiene algún reflejo sobre la realidad. Y el razonamiento cartesiano distorsionado sería un razonamiento circular, ¿no? Digamos que no sigue las leyes de la lógica. Esto debe ser importante, ¿por qué? Porque pienso mucho en ello. El hecho de que piense mucho en algo significa que ese algo es importante. Desde un punto de vista lógico, ese razonamiento no es correcto. Las personas que sufren TOC le atribuyen realidad. Más pensamiento, sobreestimar el peligro. Las personas que sufren TOC tienen y las que no sufren también, hay muchas, tienen una tendencia a catastrofizar la probabilidad de que ocurra algo negativo. Y eso muchas veces va acompañado de otra distorsión, otra creencia errónea también muy típica en el TOC, que es la responsabilidad excesiva.
Vemos que los pacientes que llegan a consulta casi a veces no admiten que la responsabilidad, incluso del hecho más banal, se pueda compartir con otra persona o con la simple casualidad, ¿no? La responsabilidad es totalmente y exclusivamente de uno mismo. Sobre todo eso pasa mucho con temas que conllevan también juicio moral, ¿vale? Ahí a veces encontramos un escollo muy, muy fuerte. Otra distorsión muy típica, la importancia de controlar los pensamientos. Antes hablábamos de la importancia del control. La persona que sufre en trastorno obsesivo compulsivo tiene la creencia de que todo lo que pasa por su cabeza tiene que ser perfectamente consciente de todo lo que pasa por su cabeza y tienen que ser capaces de controlarlo al 100%, que no se me puede escapar ni un pensamiento y que todos los pensamientos que pasan por mi cabeza tienen que ser perfectamente lógicos y coherentes. Eso es una distorsión. La intolerancia a la incertidumbre es otra característica muy, muy típica, ¿no?, de las personas que sufren TOC. La duda se convierte en algo insoportable y esa duda puede ser tanto relativa a conducta, a hecho de la realidad, que tengo que saber perfectamente cuál es la solución de un determinado problema tal, cuanto con temas de lo que muchas veces acompaña temas luego de simetría y perfeccionismo. Aquí algunas creencias, ¿no? Necesidad de la certeza absoluta, creencia de que si los cambios son así imprevistos, no seremos capaces de enfrentarnos a ellos y que no sabremos desenvolvernos adecuadamente cuando no tenemos todos los datos a disposición sobre lo que va a pasar en una determinada circunstancia. El perfeccionismo, otra característica muy, muy típica, ¿no?, en el trastorno obsesivo compulsivo, tanto con respecto a los pensamientos como con respecto a las acciones, a las conductas que llevamos a cabo y también el tipo de vida que tenemos, nuestras ambiciones, las metas a alcanzar, todas van como muy pregnadas de esa tendencia al perfeccionismo. Para resumir un poco toda esa creencia disfuncionales que son, digamos, muy específicas, los investigadores que forman parte de ese grupo han dicho que principalmente son 3 los grupos que pueden resumirla toda. Responsabilidad excesiva y tendencia a magnificar la amenaza, ¿no?, lo que decíamos antes. Catastrofizo la consecuencia negativa de un hecho y encima me considero responsable de lo que puede pasar. Perfeccionismo e intolerancia a la incertidumbre. No solo no tolero la duda, sino que tengo que controlar hasta el más mínimo detalle. Y la importancia de los pensamientos y la importancia del control sobre los mismos. Si lo he pensado es importante y tengo que controlar perfectamente todo lo que pasa por mi cabeza. ¿Qué añade? Yo creo que es muy importante, ¿no?, cuando hablamos de terapia, dejar siempre claro que hablamos de terapia cognitivo-conductual. Creo que una terapia sin las dos componentes se queda coja. ¿Por qué? Porque aunque la parte cognitiva a veces se reduzca simplemente a lo que es la psicoeducación, ¿no?, a enseñarle al paciente qué es lo que le está pasando, creo que ayuda mucho a pasar luego a la acción, porque cualquiera se expone a su peor miedo sin saber por qué se va a exponer a esto. Entonces, la componente cognitiva, ¿a qué ayuda? A facilitar la exposición, precisamente. No puedo decirle a una persona, te tienes que exponer porque sí, sino creo que la motivo más y la ayudo más a exponerse si encima le explico qué es lo que hace que sus miedos sean irracionales. Complementar la exposición, las terapias que tienen las dos componentes, cognitiva y conductual, consiguen mejores resultados y los resultados se mantienen más a largo plazo. Y ganan eficacia siempre eso, ¿no? Las técnicas cognitivas, aunque sean simplemente técnica cognitiva, digamos lo que es terapia cognitiva, siempre van acompañadas de lo que se llaman experimentos de realidad, que no son otra cosa sino pequeñas exposiciones ad hoc para demostrar que esa creencia que estamos abordando no es adaptativa.
Aquí algunas de las técnicas que se utilizan en terapia cognitiva, ¿no? La teoría A y la teoría B. Por ejemplo, la teoría A, vamos a admitir que es la que sostiene, la que mantiene el paciente. Yo pienso que si no abro y cierro el cajón 3 veces le va a pasar algo malo a mi vecino, entonces me siento mal. La teoría B, no, te sientes mal porque crees que si no abre y cierra el cajón, que el hecho de haber pensado que no abre y cierra el cajón 3 veces y le va a pasar algo a tu vecino, le estás dando valor de realidad. Es un poco como presentarle una alternativa a la creencia que la persona presenta como muy arraigada. El quesito, yo le he llamado quesito, la tarta de... Vamos, eso tiene 20.000 nombres, simplemente... Se dibuja un círculo, una tarta, un quesito, lo que queráis, y se reparten las responsabilidades, las probabilidades de que algo ocurra, de manera tal que la persona pueda ver físicamente que quizá no toda la responsabilidad es suya, que quizá las probabilidades de que algo ocurra no son tan grandes, sino que tienen que intervenir varios factores. El razonamiento socrático es un poco un ejercicio intelectual, podríamos decir, ¿no? Bueno, esta es tu creencia. Vamos a examinar todas las componentes para ver si todas se mantienen según una lógica o si hay alguna que quizá tambalean un poco. La flecha descendiente, vamos a ver a raíz de tu pensamiento qué es lo peor que podría pasar, cuáles podrían ser las consecuencias o bien cuáles son todos los factores que se tienen que dar para que esa creencia que tú mantienes se realiza. El abogado defensor se utiliza en algunos casos, sobre todo de responsabilidad excesiva, ¿no? Bueno, pues tú ahora yo te voy a acusar y tú te vas a defender, pero te puedes defender solo a partir de la evidencia, no de lo que tú imaginas que sí podría ser o no, sino a base de pruebas reales. Evidencias a favor y en contra viene a ser un poco eso. Vamos a ver un poco cuáles son los factores que justifican tus creencias o cuáles van en contra de esas creencias. Y ahora, muy brevemente, sin entrar demasiado en lo técnico, por ejemplo, hemos dicho, tema de sobreestimar la importancia de los pensamientos. Cuando nos encontramos delante de un razonamiento distorsionado cartesiano, ¿qué podemos hacer? Buscar otras atribuciones para la presencia del pensamiento y estimar la probabilidad de que puedan explicarlo. Yo si estoy pensando si he tenido un pensamiento sobre, por ejemplo, matar a una persona en la calle, me la he encontrado y he pensado que la quería matar, es que estoy loca, es que seguro que lo voy a hacer y tal, vale. ¿Qué otras razones podrían haber para que has pensado eso? Pues que está pasando por una época de estrés, que quizás otras personas también piensen de vez en cuando en matar a alguien por la calle y así, ¿vale? Y ver que toda esa creencia pueden tener un porcentaje de valor. El quesito iría a ayudarnos un poco en este sentido. Análisis de evidencia a favor y en contra. Vamos a ver, tú con tu conducta te definiría un psicópata, sabemos lo que es un psicópata y qué evidencias a favor y en contra tienes de que realmente vayas a matar a alguien por la calle. Experimentos conductuales. Si decido que algo importante, eso es explicarle, ¿no? Hablábamos antes de la psicoeducación, explicarle la importancia de factores como la atención selectiva. En el momento en el que decido que algo es importante, seguro que me fijaré más. Las personas, típico ejemplo, las mujeres que se quieren quedar embarazadas, de repente no ven otra cosa que mujeres embarazadas en la calle. Me compro un coche nuevo y de repente todo el mundo se ha comprado el mismo coche que yo, ¿vale? Efecto rebote, cuanto más quieran no pensar en algo, seguramente ese algo te va a venir a la mente. Y hacerle ver un poco la circularidad de ese pensamiento, ¿no? Como decíamos antes, que no se rige por leyes lógicas. Un ejemplo, la gente compra mucho el pan en el horno de Pepe porque está recién hecho, entonces podría decir que el pan del horno de Pepe está recién hecho porque la gente compra pan allí. Ahí son ejemplos que dejan muy claro a la persona que quizá esa lógica no se rija. En cuanto a fusión, pensamiento-acción de tipo probabilidad, lo mismo. Análisis de evidencia a favor y en contra, a partir de la experiencia personal, a partir de la experiencia incluso de otras personas. A veces se manda a hacer pequeñas investigaciones, ¿no? Como entre amigos y familiares. Experimentos conductuales. Pues si tú tienes influencia mental sobre el mundo, vamos a demostrarlo, tanto para lo bueno como para lo malo.
Piensa mucho que va a ganar la lotería y vamos a ver si gana la lotería, sin comprar boleto ni nada. Piensa mucho que se te va a estropear la nevera y vamos a ver si de aquí a 5 días se te estropea la nevera sin tocarla ni nada. Eso sería un experimento conductual. Fusión pensamiento-acción de tipo moral, comparar las consecuencias que se darían en la realidad al llevar a cabo una conducta y simplemente a la hora de pensar una conducta, hacerle ver a la persona, ¿no?, que el juicio moral no es solo algo abstracto, sino que el juicio moral se acompaña a las acciones de una persona, a la conducta de una persona. Entonces, una persona se juzga por sus acciones, no por lo que piensan, si no, estaríamos todos en la cárcel, hoy no habría nadie aquí. Y analizar precisamente a raíz de la experiencia de la persona, de su vida, cuáles han sido sus elecciones personales, qué tipo de persona creería que es un desconocido si hiciese la misma conducta, si llevase a cabo la misma línea de conducta. Necesidad de controlar el pensamiento, principal, psicoeducación, hacerle ver que cuanto más intenta controlar un pensamiento, más ese pensamiento se descontrola. Utilizar elementos de terapia racional emotiva, simplemente. Quizás hacerle ver que para el ser humano las leyes tan rígidas que se pueden aplicar al mundo científico, al mundo real, no se pueden aplicar. Yo puedo decir que si suelto el micrófono ahora mismo, el micrófono se cae. No puedo decir lo mismo con respecto a la conducta del ser humano. No es tan si X, entonces Y. Y contrastar un poco toda esa creencia. Y, otra vez, experimentos conductuales sobre el control de los pensamientos o sobre la pérdida del control del pensamiento. Ahora vamos a hacer un experimento y pierde el control adrede. A ver si somos capaces de perder el control adrede, ¿no? Es un poco complicado. Más cosas. Sobreestimar el peligro. Eso se podría dividir en lo que es tipo probabilidad y tipo gravedad. En cuanto a la probabilidad, hacemos un cálculo de las probabilidades acumuladas. Aquí nos puede ayudar una flecha descendiente, ¿vale? Para que se dé esto, ¿qué se tiene que dar? Que pase esto, que pase lo otro, que pase lo otro y que pase lo otro. Le atribuimos a cada factor un porcentaje, hacemos las probabilidades acumuladas y vemos que prácticamente la mayoría de los resultados son del 0,0001%. Entonces, ¿merece la pena que yo sacrifique mi vida en función de una probabilidad de peligro tan baja? Quizás no sea lo más adecuado. Análisis de la relación coste-beneficio sería precisamente eso, ¿no? Evaluar lo que una persona está dejando de lado para prevenir un peligro que quizá nunca en su vida se va a presentar. Y experimento conductual, Equivócate, adrede, vamos a ver qué pasa. Deja algún descuido voluntariamente y a ver si se dan las consecuencias que normalmente te imaginas que se darían. De tipo gravedad se viene a hacer un poco lo mismo y se cuestiona ese catastrofismo, ¿no? Nos ponemos en la peor de la hipótesis y qué podría seguir haciendo aún a pesar de que se hubiesen dado esas consecuencias catastróficas, qué se puede hacer para que sea lo menos molesto posible, para que la persona también vea que incluso en la peor de la hipótesis, que ya de por sí tiene una probabilidad muy baja de existir, de darse, pues no toda su vida se vendría abajo, sino que siempre hay margen de acción. En cuanto a la responsabilidad excesiva, como hemos dicho, el quesito, bueno, para que se dé eso, y tú dices que eres responsable, ¿qué otros factores podemos decir que son responsables? Pues esto, lo otro y lo otro. Y vamos a ver que una responsabilidad que al principio era del 100% se puede reducir a un 20, 30, 40, en función de los factores que vayamos sacando. En este sentido también podemos utilizar la flecha descendiente y sacar las probabilidades aquí acumuladas. Contrastar las valoraciones relativas a la conducta de otra persona, ¿no? Eso viene muy bien a veces, ¿vale? Y en la misma situación, ¿tú cómo juzgarías a otra persona que le pasara lo mismo que te está pasando a ti? ¿Cuán responsable la vería? La persona cuando lo mira en la conducta de los demás se da cuenta de que quizá no son responsables al 100% de las consecuencias. Y el abogado defensor, ¿no? Que es lo que estaba diciendo antes. Yo te voy a acusar del delito que tú dices que estás cometiendo y tú te tienes que defender en función de pruebas reales.
Intolerancia a la incertidumbre, lo mismo, vamos a utilizar algo de terapia racional emotiva, ¿no? Lo que decíamos que para el ser humano la ley es demasiado estricta y determinista, no se pueden aplicar. Vamos a corregir los catastrofismos, como habíamos dicho antes, ¿vale? Incluso en el peor de los casos, ¿qué se podría salvar? Y experimentos conductuales, ¿no? Reflexionar sobre si necesitamos, por ejemplo, saberlo todo al 100%, y eso lo podemos hacer a base de la experiencia directa de la persona. Es decir, todo lo que tú sabes, lo sabes al 100%, y puedes vivir bien aún no sabiendo al 100% todo lo que sabes. Yo soy de cocina, me gusta cocinar, vale, te conoces toda la receta, todos los ingredientes, todos los tiempos de cocción, quizá no, y puedes vivir, pues sí, un poco lo mismo. Perfeccionismo, la terapia racional emotiva siempre está ahí, ¿no? Para recordarnos que no tenemos que ser demasiado estrictos, que el ser humano no funciona como con leyes deterministas, y experimentos conductuales que pueden ser tan sencillos como equivocarse voluntariamente y exponerse, ¿no? A esa sensación de desasosiego que puede provocar al principio no llevar a cabo una conducta tan perfecta como nosotros creemos que deberíamos, pero que no pasa nada. Simplemente, para resumir todo lo que hemos visto, como he dicho al principio, yo considero que la psicoeducación es un factor fundamental, ¿vale? Que quizá no forme parte de lo que estrictamente se llama terapia cognitiva, pero yo lo metería un poco en el mismo saco porque hay muchas personas que precisamente le tienen miedo a pensar y que no entienden qué es lo que le está pasando. Y muchas veces simplemente explicarles qué son los pensamientos, que todos pensamos, que todos tenemos pensamiento intrusivo, cómo funcionan los mecanismos de si no quiero pensar en algo, ese algo me vendrá más y más, tranquiliza mucho y hace que la persona entienda, ¿no? Que más o menos algo quizá no está haciendo del todo bien y que actuando sobre esos factores la terapia puede ir mejor y más rápido. La terapia cognitiva, eso para la profesional, la terapia cognitiva no es un ejercicio de yo sé más que tú y te lo voy a demostrar. La terapia cognitiva es un proceso colaborativo. De hecho, estaría bien que las técnicas, digamos, nosotros la manejamos y la proponemos, pero los factores, por ejemplo, que se utilizan en una repartición de responsabilidad, lo ideal sería que salieran de la persona misma, que la persona misma fuese encontrando los errores que comete a la hora de pensar. No es un ejercicio de demostrarte que te estás equivocando, ¿vale? Es una colaboración terapeuta-paciente. Y eso es un poco algo más personal, ¿no? Pensar, yo creo que siempre lo primero que hay que llevar a terapia y en la relación terapeuta-paciente es el máximo respeto, porque las personas que van al psicólogo, al psiquiatra o que van a buscar ayuda están sufriendo. Entonces antes que nada, demostrarle ese respeto, esa comprensión, y a través de la comprensión de sentémonos juntos y vamos a ver si hay algo que no va, se pueden alcanzar muchos mejores resultados que desde una perspectiva de yo soy el experto y te voy a demostrar qué es lo que no funciona en ti. ¿Vale?